Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes su padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue, ¿hacia dónde? Lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, escuche bien, vino una gran hambre en aquella provincia o ciudad, y comenzó a ¿qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo contrató para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Bueno, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y su padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el mejor becerro, el gordo, y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a hacer la fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo trabajando, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música, la fiesta, las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? Él le dijo: es que tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Está celebrando. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba: entra. Mas el hijo mayor, respondiendo, le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Saben, esta parábola es súper interesante y tiene varias enseñanzas. Podemos enfocarnos en el hijo pródigo, podemos enfocarnos en el padre, en el amor del padre, y podemos enfocarnos en la actitud del hermano mayor. Y de hecho, si el Espíritu Santo permite, hoy podemos tocar quizás esas 3 áreas, enfocándonos precisamente acerca de la misericordia y el amor de Dios para con nuestras vidas. Me hace recordar esta parábola a Jonás. No sé si ustedes recuerdan, no la parábola, la historia de Jonás. Esto sucedió. Había un profeta en Israel que Dios le dice que vaya a la tierra de Nínive, una ciudad, era la capital de un imperio malo, por cierto, muy malo en gran manera. Ellos eran sanguinarios. La gente del país donde Nínive era la capital, si no recuerdo, era Siria o Asiria. Eran malos. Ellos cuando llegaban a destruir una ciudad, no es que se los llevaban cautivos, es que a veces los despellejaban vivos, los empalaban, les hacían sufrir antes de matarlos. Eran malos, en serio, esa gente. Y probablemente a la familia de Jonás le habrían quizás también hecho algún daño en el pasado. Así que Jonás estaba duro en su corazón a la hora de llevarle una palabra a la gente de Nínive. No quería, pero quiero que presten atención para que amarren toda la información luego. ¿Por qué no quería ir para allá? ¿Por qué cuando Dios le dice: vas a ir, mira, Jonás, vas a ir a tierra de Nínive y le vas a decir que yo los voy a destruir si no se arrepiente?
que los voy a destruir por su pecado. Entonces él va al puerto y está el letrero, vamos a decir, Tigre, San Tomé. Entonces, vamos a decir, Nínive o cualquier otro destino. Entonces Nínive estaba, por decir algo, hacia aquella dirección, y él va y agarra un barco y se va para la otra dirección. Tarsis. Era tan lejos, yo mira en el mapa, es casi 3 veces más lejos que Nínive. Como queriendo decir, me voy a ir tan lejos de la situación, tan lejos de donde Dios me mandó a ir, que no voy a tener ninguna manera de siquiera cruzarme con ningún ninivita. Diría alguien por allí, al diablo los ninivitas. Pero Jonás no contaba con la astucia de Dios, o con la misericordia de Dios. ¿Qué pasó? Que él se montó en ese gran barco, y cuando iba, no sé a qué distancia, porque no dice exactamente cuántos kilómetros había, después que zarparon, se levantó una gran tormenta, y usted se sabe la historia, y lanzan a Jonás del barco, y un gran pez lo estaba esperando para darle la cola hasta las playas de Nínive. Cuando llega Jonás en las playas de Nínive, hediondo a pez, a estómago de pez, no creo que olía a Gucci, ni Antonio Banderas, ni Carolina Herrera, ese hombre olía feo. Llegó hasta allá, llegó molesto, y sabe la historia, él fue casi que de mala gana. Y como si dijera, bueno gente, ¿saben qué? Dios los va a destruir por causa de su pecado. No recuerdo si le dijo exactamente, si no se arrepienten, pero él estaba dando el mensaje que ya Dios le había dicho que dijera. ¿Qué creen que pasó? El rey, cuando escucha lo que estaba diciendo Jonás en el pueblo, dice que Dios nos va a destruir, que el Dios de los judíos nos va a destruir. No, vamos a hacer una cosa, vamos a arrepentirnos. Y entró un arrepentimiento en el corazón del rey, y él dice, aquí van a arrepentirse y ayunar todos, hasta las gallinas, las vacas, todos van a ayunar. Van a buscar el rostro, por decir de cierta manera, van a buscar el rostro de Jehová y se van a arrepentir por lo que hemos hecho. Hemos sido gente mala. ¿Qué sé yo lo que habrá dicho el rey desde su balcón? Promulgó ayuno a todo el pueblo y se arrepintió. Y sucedió lo que Jonás no quería que pasara. Y aquí voy en el punto. Jonás no quería ir porque Jonás sí quería que le pasara algo malo a la gente de Nínive. Es como que Jonás quería, no, esta es la oportunidad. Dios me dice que le dé un mensaje que si no se arrepiente, los va a destruir. Listo. Si no les digo, Jehová los destruye. Y eso es lo que yo quiero, que sean destruidos. Así que me voy, que sean destruidos todos. Y se va. Él sabía que si le decía al pueblo y se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y aquí quiero caer en ese punto. Jonás conocía la benevolencia y el amor de Dios Padre para con aquel que con un corazón arrepentido llega delante de él y se arrepiente de sus pecados. Dios lo perdona. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Es decir, no está hablando que Dios no desprecia un corazón de que alguien que viene y le pide perdón solamente. Porque no estamos diciendo solo pedir perdón. Está hablando de un corazón contrito y humillado. Es un corazón entristecido. Contristo quiere decir entristecido profundamente a causa de un mal. Dios no desprecia a alguien que reconoce su pecado, que abandona el pecado y que se siente entristecido en gran manera por haberle fallado a Dios. Entonces que le llega a Dios arrepentido y le dice, perdóname, me siento muy mal por haber herido tu corazón, porque tú viste todo lo que yo hice. Tú viste cuando yo me fui de delante de tu presencia, después que te conocí, y me metí en los hoteles, y me metí en las discotecas, y me alcoholizaba, y caía desmayado, borrado, como dicen por allí, y empecé a dañar mi cuerpo fumando, o haciendo qué sé yo, que cualquier cosa, viviendo una vida promiscua, de palabras obscenas, sin amar a nadie. Tú sabes, tú me viste cuando yo odié a alguien, y no quise perdonar a mi mamá, cuando no quise perdonar a mi hermano. Tú estabas ahí. Entonces la persona llega delante de Dios y sabe y recuerda todo lo que hizo y que Dios estuvo mirando. Porque no creas que Dios no está mirando todo lo que tú haces. Dios mira todo lo que tú haces. Tú te encierras en el baño y Dios ve todo lo que tú haces. Tal vez tú puedas decir, no, yo me le voy a fugar a mi mamá en la noche y ya no se va a dar cuenta. Dios te está viendo. Hay alguien al lado tuyo que está caminando al lado tuyo. Hay seres a tu alrededor que se mueven contigo y alrededor de ti en todo momento. Hay ángeles y hay demonios que se mueven alrededor de todos, todo el tiempo, 24 horas al día. Todo es visto. Yo recuerdo cuando estaba muchacho, adolescente,
yo en mi habitación hacía una forma y me fugaba, me le salía a mi mamá en la noche. Y mi mamá decía, estos muchachos sí son obedientes. Yo toda la noche vengo y los miro y están durmiendo ahí. Y era que nosotros más bien hacíamos una figura y nos fugábamos en la madrugada de la casa para hacer cosas en la calle. Mi hermano, mi primo, mis amigos, hacíamos, hasta que un día, ¿saben por cómo lo dejamos de hacerlo? Abrimos era una cortina la que teníamos en esa habitación. Hicimos así y en la sala mi hermano había dejado caer un tubo en la ventana y se abrió un hueco así en el vidrio. Yo recuerdo que cuando yo abrí, yo miré que alguien estaba mirando por la ventana hacia adentro. Era un demonio, yo lo vi. No dormido, yo lo vi. Era horrible ese demonio. Nos estaba mirando. Yo me volteé y le dije a mi amigo, mi mejor amigo estaba ahí, se quedaba a veces a dormir ahí, a mi hermano y mi primo. Y le dije, hoy no salimos para ningún lado. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por ese callejón y yo acabo de ver tal cosa. Y el miedo nos llevó a que no saliéramos. El tema es que nunca hay un momento en el que no te están viendo, siempre te están viendo. Así que esta gente en Nínive, todos sus hechos eran públicos, todos lo sabían, pero también Dios lo sabía. Y Dios sabía esto, que si ellos se arrepentían de verdad, de corazón, Dios los iba a perdonar. Y eso también Jonás lo sabía, conocía el corazón del Padre. Y en esta noche vamos a hablar un poco acerca de cómo es el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Espero que te vayas en esta noche y que Dios te hable. Antes de irte, que Dios te hable en esta noche y que te lleves una hermosa reflexión y revelación acerca del corazón de Dios. Cómo Él te mira. Hay límites, amado. Y quiero que los estudiemos. También leyendo lo que acabamos de escuchar acerca de la parábola del hijo pródigo, destaco algo. Lo hablaba con Douglas esta semana. La actitud del hermano mayor. Quiero contarles un testimonio. Conocí, antes de profundizar en lo que vamos a hablar, conocí dos hombres de Dios, actualmente son hombres de Dios. Uno de ellos, en una actividad donde los dos iban a participar, ellos dos son ministros, son siervos de Dios, donde iban a participar, me llama y me dice, mira, hermano, ¿cómo es que tú vas a colocar, vamos a ponerle nombre, al hermano menor y hermano mayor? ¿Cómo es que tú vas a colocar al hermano menor a orar por X oración si él no tiene la moral? Y yo, yo no lo conozco, o sea, ¿por qué tú me estás diciendo esto? No, porque lo que pasa es que ese hermano en el pasado él pecó. Y yo, pero hoy día él es ministro de Dios y él pecó, está señalado. Y yo le digo, lo que pasa es que él abandonó su familia. Y me empezó a contar algunas cosas del otro ministro. Y yo le digo, bueno, le di una respuesta al respecto y yo seguí mi tema. Luego nos reunimos en un sitio donde íbamos a participar todos y este hermano mayor, le puse hermano mayor, me llama aparte y me pide explicar el por qué él está molesto porque el otro hermano iba a participar en la actividad. Y él me dice, lo que pasa es que yo cumplo la palabra de Dios. Yo pequé con lo mismo que hizo él, pero yo no he vuelto a cometer ese pecado. Yo tengo 14 años guardándome de no volver a tocar lo que él hizo. Pero él sí continuó su vida. Míralo. Entonces yo le dije al hermano, bueno, yo en este momento no estoy llamado para juzgar a nadie. El que tiene el ministerio de juez es Cristo. Ninguno de nosotros ni lo tiene ni lo tendrá. Nadie de nosotros, ni de los que están viendo ahí en las redes, tiene ni tendrá nunca el ministerio de juez contra su hermano. No lo tienes. Solo le pertenece a Jesucristo. Está en el libro de Juan. Y yo en este momento no soy llamado a señalar el pecado a nadie. ¿Sí? Si tú señalas, dice el libro de Romanos, el pecado de otro, juzgas a tu hermano, a ti mismo te condenas. Así lo dice la palabra de Dios. Así que, hermano, vamos a orar juntos. Y lo invité a orar juntos. Entonces yo después, meditando en esto, estoy viendo que la parábola o la actitud del hermano mayor en la parábola estaba cumpliéndose en este hombre. ¿Por qué? Porque él lo que está diciendo es esto. Mira, yo desde que estoy en el evangelio, yo me guardo de esto y de no pecar. Y yo le digo, eso está cool, eso está bien. Pero si miramos al otro hermano que se apartó, que pecó, que hizo lo que hizo, pero vino, si él se arrepintió de todo corazón, abandonó su pecado y le pidió perdón al Padre y Dios lo perdonó, ¿qué rayos voy a hacer yo señalando nuevamente a mi hermano? No hago nada señalando nuevamente a mi hermano. Estaría condenándome. Y es lo que está diciendo el hermano mayor del hijo pródigo. Él le dice al padre, pero es que yo he estado siempre aquí en la iglesia, o sirviéndote, o predicando, o haciendo esto, o ayunando, orando, y no te he fallado nada. Pero viene mi hermano que se fue, se apartó, no solo de la iglesia, se apartó de ti,
vivió en pecado, practicó el pecado mucho tiempo y viene y tú lo vas a recibir como así. ¿No deberías de amarrarlo en cadenas en el patio con los perros? Y le dice, no, hijo. El mismo amor que siento por ese tu hermano que estuvo como muerto y que ahora yo lo veo y doy gracias a Dios porque que está vivo, es el mismo amor que tengo para contigo. Allí vemos la benevolencia extrema de quién es Dios. Es decir, lo tan bueno y grande que es el amor de Dios y cómo Él puede mirarte. No estamos diciendo, ni estoy diciendo con esto, que Dios no está dando un aval y que de pronto Luis Manuel diga, lo que pasa es que así que Dios que es chévere y bueno, ¿verdad? Entonces yo voy a salir a pecar y cuando venga le pido perdón. Ese es el asunto, Luis Manuel. Entonces está fino. Vámonos este fin de semana o cuando vuelvan a traer los carnavales y nos vamos para allá a darle fiesta al diablo y venimos y le pedimos perdón. El año que viene lo volvemos a hacer y le pedimos otra vez perdón. A ver si vamos al cielo. No se trata de eso, porque cuando la palabra de Dios dice que Dios no desprecia un corazón contrito, ahí está la clave, y humillado. La palabra contrito es una tristeza profunda. Es como cuando tú dices, me mató. O sea, ella me dejó y ¿sabes? No puedo vivir. Hay personas que se mueren y se guindan. Se lanzan de la pila 21 ahí en el puente de Maracaibo. Dula. Se lanzan de allá porque no pueden con la vida. Tienen una tristeza tan profunda que no se pueden ni siquiera levantar de la cama. Es eso. Es un dolor en el alma, en tu espíritu, que tú dices, wow, Señor, no puedo levantar mi cabeza, ni siquiera decirte, Dios, de lo mal que estoy para contigo. Hay un grado de arrepentimiento en tu corazón. Entonces tú vas delante de Dios con ese corazón así, dolido, porque le fallaste, porque lo sabes, porque lo sé, y te arrepientes. Y dices, Señor, sabes que yo voy a caminar en tu palabra. Y no soy perfecto, probablemente en algún momento intente resbalar. Pero cuando intente resbalar, méteme así en la cabeza para volverme a tus caminos. Endereza mis sendas para seguir con mis pisadas tu palabra, para no desviarme del sendero de la verdad, sino para caminar siempre en Cristo. Dios está viendo que tú estás dispuesto a esta vez a hacerlo bien. Y saben, ese mismo arrepentimiento ni siquiera nació en ti porque tú quisiste, fue puesto por el Espíritu Santo que te llevó a reconocer que lo que estabas haciendo estaba mal. Entonces viene delante de Dios y ¿qué crees que va a decir? ¿Tú crees que Dios Padre va a decir, es un viejito en un trono que estaba esperando que tú vinieras como la mamá con la chancleta que te dice, pasa que no te va a pegar? ¿Tú crees que Dios es así? Que estaba esperando, dale, pasa que no te va a pegar, dale. Y cuando pasa te va a pegar. No, Dios no es así. Dios es todo lo contrario. Él estaba esperando ese momento. Porque la parábola dice que el padre estaba mirándolo de lejos. Mirándolo de lejos, yo no creo que el padre estaba pasando por el balcón y de repente viene y dice, ay, se parece a Noemí. Tiene ese tumbadito cuando camina que se parece a Noemí. ¿Sabe? Como cuando usted ve a una persona de lejos y dice, ese es Jan, yo conozco cómo camina. Por la altura y tal, como ahorita cuando veníamos en la vía con Ramazotti, que dice, ese es Ramazotti que está allá. Te conozco a la distancia, hermano. Dios te bendiga. Bueno, no fue así, que fue de casualidad. El padre estaba esperando ese momento. Él estaba esperando que allá en la esquina cruzara ese muchacho. Mechudo o cortado de pelo, mal vestido o bien vestido, pero Dios estaba esperando que él viniera a sus pies para no decirle, mira, te voy a mandar una vez para el infierno, hijo del diablo. No, para abrazarlo, para restaurarlo, para darle sanidad a su alma, a su espíritu, a su mente y para recordarle, eres mi hijo. Quítenle ese vestido, pónganle un anillo, pónganle un calzado, báñenlo porque huele feo y recuérdenle que eres mi hijo. Y no solo lo dijo por decirlo, como para que se sienta mal el muchacho que está tocado la cabeza. No, él dijo, para que sepa que estoy contento que él llegó. ¿Dónde está el becerro gordo? Vamos a derrochar hoy. Papá, pero es que ese becerro gordo lo teníamos para matarlo en diciembre, para las hallacas. No es para las hallacas, es para celebrar que mi hijo vino. Y ahí te va, llamen a la danzarina, pónganme la música, tráiganme la miniteca, pónganme el sonido, los cantores, la batería y tráiganme a Barak para que cante. Y empezaron ahí a adorar al Señor y a cantar y a celebrar. ¿Por qué? Porque su hijo que estaba muerto, que había sido quizás en dolor arrancado del corazón de Dios, o del Padre, en ese ejemplo, ha vuelto. Amados, Dios nos miró así a cada uno de nosotros cuando estuvimos lejos de Él. Y lo estuvimos. Porque ninguno crea que siempre fue perfecto. Que ninguno crea, no es que yo nunca he pecado. Porque todos hemos pecado.
La Biblia dice que tan es así que por tu pecado, por el mío, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos decir, ¿y por qué así? Que yo no puedo entrar en el cielo. Como si yo tengo derecho, yo puedo pagar y yo entro. No, resulta ser que eso no es así. Hay un proceso en el cual el Señor nos admite para con Él. Y el proceso es a través de la sangre de Jesucristo. Y todo eso fue gestado para que llegara a ti gratuitamente, sin tu esfuerzo, todo con el esfuerzo del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Así que llegamos a esta conclusión, que el pecado te aleja de Dios, como este muchacho. Cuando él se fue a derrochar sus bienes, era una semejanza de que él se alejó de Dios a vivir una vida en el pecado. Tal vez él era, ¿cómo diría Elina? Tal vez él era una persona a quien Dios le había dado dones con la música. Y él dice, yo voy a agarrar mis dones con la música y me voy a derrocharlo. Me voy a tocarle al mundo con las bandas y droga y no sé qué, y mujeres y fiesta y tal. Son los bienes del Padre. Esos dones no te los ganaste tú, te los dio Dios. Miren, toda dádiva, dice la Biblia, y don perfecto que hay en los hombres, ¿de quién crees que viene? No, eso me lo heredé porque mi papá era músico. ¿Así? Dice la Biblia, miente. Toda dádiva, todo regalo, don perfecto, ahí lo aclara. Don perfecto, tu habilidad de este tipo es dada por el Padre de las luces. Así que Luis Manuel, si tú dices, bueno, pero ¿cómo es que yo de pronto, no sé, como que nací con la habilidad de hacer gomas y hacer ropas y cojines para los carros? Eso es dádiva de la Dios, papá. ¿Cómo es que Dios te habla, Elina? ¿Cómo es que Dios te susurra al oído y el trato que Dios tiene contigo para trabajar contigo ministerialmente? Eso que te lo ganaste en una cajita de Conflay, ya, en la rifa de Asia Oriental. Ahí te lo ganaste. No. Toda dádiva y don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces. Entonces este hombre recibe las dádivas, recibe los dones, recibe la gracia, recibe los recursos, porque son recursos, los dones son recursos que Dios te ha dado, son espirituales, que Dios le dio, que el Padre le dio, y fue y se lo malgastó a vivir en pecado. Y resulta ser que el pecado contrita al Espíritu Santo. Amados, este tema con el pecado pudiéramos hablar y hablar y hablar otro día, pero hoy vine a hablar de conocer el corazón del Padre. Pero el pecado es tan malo, que lo que gesta el pecado es la muerte. Este muchacho, justamente el significado de que se fue a vivir en hacia otra ciudad a gastar sus bienes, es justamente que él se alejó de Dios totalmente y vivió en pecado. Y eso es lo que hace el pecado. Tú dices, voy a vivir, aunque estés en la iglesia, realmente lo que estás es distanciado de Dios. Hay gente que está en la iglesia y está distanciado de Dios, ¿no era? Hay gente que tiene títulos ministeriales y que están distanciados de Dios. ¿Eso es posible? Le voy a decir sí. ¿Saben por qué? Porque el hijo pródigo no está hablando un mensaje al mundo. Está hablando un mensaje a gente que fue cristiano. Hijo. Era hijo. Pródigo. Alejado. Separado. Que se había ido. ¿Ven? Hay gente que lamentablemente está así. ¿Y qué es lo que nos hace distanciar, Douglas? Estando tan cerca, supongamos, Dios te guarde, que seas tú el caso. Tú estás aquí, vas para la iglesia, estás con los clamores, estás en oración, estás activo. Pero resulta ser que de pronto yo no conozco un aspecto de tu vida. Yo veo que tú te sientas todos los domingos en la iglesia y que vienes martes y jueves. Pero yo no conozco, porque los hermanos no estamos viendo tu corazón, que tú por dentro planificas el mal, estafas, piensas mal contra los hermanos, no perdonas, golpeas a tu esposa, Dios guarde Lina. Mientes. Escondido de todos nosotros, no sé cómo le haces, le eres infiel a tu esposa. Estás practicando el pecado, pero está en la iglesia. No se supone que eso no debería pasar, pero pasa. Entonces, no necesariamente que alguien dejó de venir a la iglesia y que se fue, es que está apartado. Generalmente es un indicio. Pero a veces estando en la iglesia estamos separados de Dios. Amados, es un llamado también a que nos acerquemos y que estemos continuamente buscando el rostro de Dios. Es necesario la oración, es necesario alimentar nuestra alma con la lectura de la palabra, porque si no, nos secamos. Y al secarnos perdemos ¿cómo decirles?
como una habilidad, perdemos el sentido, perdemos el tacto y la sensibilidad de escuchar a Dios. Y cuando tú dejas de escuchar a Dios, te vuelves natural, porque Dios es espíritu. Y los hijos de Dios vivimos en el espíritu. Y cuando tú empiezas a alejarte de lo espiritual, empiezas a pensar como hombre natural. Así que 3, 2, 1, empiezas a predicar de ti. 3, 2, 1, empiezas a actuar como un carnal. 3, 2, 1, te fuiste de Dios. Hijos pródigos incluso en la iglesia. El pecado nos separa de Dios. El pecado, amados, ¿cómo decírselo? Ludeli. Ahí voy, viste, aprendiéndome los nombres. Ludeli, el pecado es como una peste. Sí. ¿A ti te gustaría entrar, te hubiese gustado entrar en los tiempos de COVID, en el hospital, donde estaba la gente que se estaba muriendo, a abrazarlo? ¿Te hubiese gustado? ¿Por qué? ¿Ah? Porque es una peste. Temes contagiarte. Miren así el pecado. Escuchen. El pecado es como una peste. Lo único que genera una peste, ¿qué es? Muerte. Y el pecado genera muerte. Hay pecados que te generan muerte instantánea aquí. Gente que se mete una sobredosis. Gente que atenta contra su vida y se guindan. Y tienen una muerte física automática. ¿Cierto? Pero hay pecados, como todos los demás pecados, y todos los pecados hacen lo mismo, te separan de Dios. Y la separación de Dios es una muerte espiritual. Porque en cuanto sale la persona del cuerpo, es la peor muerte que existe. No hay manera de volver a Dios. Si moriste en pecado, separado del Señor, es una separación espiritual eterna. Dios y los demás en el infierno. Sin manera alguna de que ahora Cristo pueda sacarte de allá. Porque la oportunidad que nosotros tenemos para llegar y venir a Dios en arrepentimiento y ver a Cristo como nuestro Salvador, nuestra única alternativa, es mientras tú estés en el cuerpo. Y tal vez tú dices, por ejemplo, Emily, que es todavía joven, es una muchachita, y dice, pero es que yo estoy muy joven para prestarle atención a eso. Hija, ¿tú sabes cuántas muchachitas de tu edad llegan hasta ahí? Estamos saliendo más jóvenes, bebés, jóvenes como tú. Ahí tenemos, la semana antepasada, ¿cuántos cristianos decapitaron en Siria? 70. 70. ¿Tú crees que le preguntaron y le dijeron, ¿cómo tú te llamas? Yo te guardo un ejemplo. No, yo me llamo Emily. ¿Qué edad tú tienes? No, tengo 14. No, ya no le podemos hacer daño porque apenas está en la flor de la juventud. ¿Tú crees que el diablo anda con eso? Que el diablo dice, no, yo no voy a matar a esta muchachita de 10 años porque está en la flor de la juventud. Él no tiene sentimientos. El diablo te quiere, sí, destruir, matar y hurtar todo lo que Dios te ha dado y que pases separado de Dios eternamente. Eso es lo que quiere el diablo. Entonces se inventa de astucias, de estrategias, fiestas que le ponen diferentes nombres, actividades y pactos que te separan de Dios eternamente. No creas que porque estoy en la flor de la juventud, el diablo no te va a tirar, te va a tirar. Porque no dice la edad que tenía este joven. No dice aquí si era un adolescente, si tenía 12 años, si tenía 18, 20, 40, 50 años. Dice que él era el hijo de un padre, le pidió la herencia y se fue. Esta tentación, como la que le llegó al muchacho, de querer gastar su vida lejos de Dios, le puede venir a cualquiera. A Egna, a Marvin, a Anaí, a Jan, a Ludeli, a Ramazotti, a mí, a Jonathan, al bebé no. Recién nacido. Dios lo bendiga. El diablo, para tentarte y que le abra las puertas al pecado, no se la piensa dos veces. Así que se trata de un anhelo inconmensurable de Dios de tenerte eternamente para con Él. Tanto así es el amor de Dios que Dios te arropó con la gracia. Miren, el deseo en el corazón de Dios de tenerte para con Él, no un ratico, para siempre, es tan grande. ¿Qué doy? ¿Qué doy? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo dar? Y se quedó mirando a Cristo. Especulamos. Lo más valioso que Dios tiene, su propio Hijo. Y no se lo midió dos veces, no se la pensó dos veces. Yo los quiero a todos ellos aquí. Y si alguien le hubiese llegado a entrevistar al Padre, vamos a especular,
Oh Dios, llega la periodista. ¿Y por qué, padre? ¿Por qué tú quieres hacer eso? ¿Cómo es que tú vas a dar a tu hijo por todos esos que están allá, que ninguno piensa en ti, ninguno te busca, todos son idólatras, te dieron la espalda? El padre, yo estoy seguro que probablemente hubiese respondido esto, porque a todos ellos también lo veo como a él, como a mis hijos. Los creé con ese propósito. Dios te creó con ese propósito. Te hizo en él, en Cristo. Es decir, de plano, hasta los que niegan a Dios en este punto, en este mundo, actualmente, fueron hechos en Cristo, para Cristo, por Cristo, para que llegásemos todos a tener la misma oportunidad de ser hechos y llamados y hechos hijos de Dios. Por eso desde el principio dábamos gloria al Señor, a Cristo. Miren cómo es el amor de Dios. Es inconmensurable. Es tan vasto el amor de Dios Padre, que no le importó, Jan, el tamaño de tus pecados. A Dios no le importó de decir, no, lo que pasa es que a Jan no. ¿Por qué? Porque Jan es hijo de un expresidiario que mató a sus 4 mujeres y que drogadicto y no sé qué sé yo lo que hubiese sido tu papá. Viene de un linaje en el que su abuelo es matón y el otro tal y el otro tal. Entonces no, seguro que Jan también viene dañado. Dios no miró eso. Y aun si tú hubieses sido la suma de todo lo que fueron tus antepasados, el amor de Dios es tan grande, Jan, que sobrepasa la altura de tus pecados. Y Dios le puso a eso un nombre: gracia. El deseo de Dios tan grande de querer tenerte para con Él es el que tuvo este hombre en la parábola. Él estaba esperando con ganas que el hijo cruzara allá en la esquina y viniera. Él anheló ese día. Por eso cuando vio que el hijo cruzó allá en la esquina y lo vio desde lejos, dice que salió corriendo y no le metió 3 cachetadas. Mire, muchacho bobo, ¿por qué usted se fue? No le dijo eso. Le abrió los brazos y lo abrazó. Se le echó encima. Lean la Biblia, dice, se le echó encima. Y lo abrazó y lo besó. Y en una versión más pegada al griego, ¿sabe qué dice? No, era que cuando el hijo llegó a recitarle lo que había planificado decirle cuando estaba allá a conocerlo, ¿recuerdan? Que le dijo, bueno, yo le voy a decir a mi papá cuando llegue que reconozco mi pecado, que pequé contra Dios, contra él. El muchacho llegó delante de su papá y le dijo lo que estaba pensado decir. No, papá, sabe que yo pequé contra la original. Dice, no dejó terminar al hijo Abraham y le dijo, ya, hijo, ya, suficiente. Y fue cuando se volteó y le dijo, cámbienle ese vestido, devuélvanle la identidad, pónganle un anillo, báñenlo, pónganle zapatos nuevos, maten el becerro gordo, que yo lo que estoy es deseoso de celebrar, porque este muchacho que estoy viendo aquí, y él dijo, papá, lo que pasa es que yo, cállate muchachito, cállate, yo estoy más gozoso de verte que tú de venir a comer. Te amo tanto. Esperaba este momento. Amado, ¿cómo cree usted que va a ser el momento en que Cristo, cuando nos venga a buscar en una nube y nos presente delante del Padre, y Cristo delante de todos nosotros diga, Padre, ahí están, te los traje? ¿Cómo cree que va a ser el corazón del Padre cuando nos mire? Amado, medite. Cuando Dios Padre esté frente a nosotros y Jesús nos presente como la consumación de su ofrenda, de su sacrificio, ¿qué cree que va a hacer? ¿Tú crees que el Padre no se va a parar del trono? Dios, el Eterno. ¿Usted se imagina ese momento en el cielo, y no era? Porque yo lo estoy viendo en este momento. En el momento en que el Padre por fin pueda ver, decir, ahora están todos aquí. Y los ángeles puedan ver, llegaron los que son como tú, los que son como Jesús, los otros hijos del Padre. Hermano, ese va a ser el día de mayor fiesta en los cielos, cuando los redimidos por la sangre del Cordero, nosotros, lleguemos a nuestro lugar celestial, al reino que Dios ha preparado. Yo no sé, pero ¿sabe qué? Yo estuviera gritando de alegría y alabando al Padre por su misericordia, por su amor. Porque yo solo me imagino esto y me voy a quedar pegado aquí como 15 minutos nada más imaginando. Ese es mi papá. Cuando te fuiste, corrió a por ti.
Y por si no se habían dado cuenta, y lo hablamos en la clase, en la vez que estudiamos acerca de volviendo a sí mismo, en el momento en el que el hijo pródigo estaba ahí con los cerdos, dice, y volviendo en sí, le fue de vuelta a su mente. ¿Quién crees que fue el que lo convenció de su condición? El Espíritu Santo. Así que el padre que estaba allá en la finca mandó su espíritu a traer a su hijo. No dijo, que se vaya para el diablo porque me abandonó. Dios no es así. Oh Señor, cuánto te alabo por tu benevolencia, por tu grandeza, porque nos has arropado con tu gracia. La Biblia dice que Dios pasó por alto tu rebelión y Él te buscó. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice, ¿saben qué? Ahí está Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Wow! O sea, respecto a nuestra condición como seres humanos pecadores, nosotros no merecíamos llegar a Dios. No lo merecíamos. Desde Adán, era como para que Dios... Mira, si yo quizá hubiese sido Dios, o sea, perdón la comparación, pero como humano, es como que hubiésemos dicho, no, este me salió malo, lo vuelvo a hacer. Otra raza. No, Adán se echó a perder. No, pero Dios no fue así. Y Él sabía que después de Adán, la tierra se iba a multiplicar de gente. Porque dice que de una sangre hizo todos los linajes de la tierra. Pero tal cual como el número de los hombres se iba a multiplicar, ¿qué iba a crecer? El nivel de maldad y de iniquidad. Por lo cual, esto era derivado a que este nivel de maldad iba a alejar más a la humanidad, a su propósito de amor, de Dios. Pero Dios te amó tanto que eso es como cuando tú vas y por amor metes la mano en la candela. Se inventó, mira hermano, un día vamos a poder estudiar el plan de salvación a profundidad, lo que es la justificación a través de Cristo. Romanos capítulo 5, cuando también habla acerca de Adán y Cristo, esos dos capítulos, vamos a estudiarlos a profundidad, si el Señor permite. Y usted se va a dar cuenta que lo que Dios hizo, eso era como ver una película de Misión Imposible. Era todo medido y perfecto. ¿Y saben en quién se centraba todo? En Cristo. De allí que mis ojos no pueden ni tienen que despegarse de Él. Él es la fuente de mi salvación. Él es el motivo y el porqué. Hoy día tengo la esperanza de que a pesar de que todavía vivo dentro de un cuerpo pecador, cuando muera o Cristo venga a buscarme, por la fe en la promesa que Dios ha hecho, yo le veré. Y no de lejos, estaré con Él. Y viviré y compartiré eternamente de la gloria y que el Padre ha preparado para Cristo. Y para los que estamos en Cristo, también disfrutaremos de lo mismo que ha sido preparado para Jesús. Alabo a Dios por eso. Gloria a Dios. Ahora, para terminar, vamos a terminar pronto ya. El perdón, ¿cómo sucede el tema del perdón, Jan? Entonces dice, ok, pero el padre vio al hijo y todo esto, pero ¿estás seguro, Nelson, que en algún momento en la fiesta no se habrá quedado mirando hacia el hijo como que cuando termine la fiesta te voy a echar una pela? Porque en verdad el padre lo perdonó, o sea, así fue como que así. Qué bueno que Dios no es humano. Fuimos hechos a su semejanza, a su espíritu, nuestro espíritu. Pero Dios no se comporta como humanos. Sabes, en Romanos capítulo 5, Dios nos declara unas palabras que nos hacen entender un poco acerca de lo que sucedió en la cruz. Porque para poder recibir este mensaje, amados, de cómo funcionó el perdón del Padre para con el Hijo pródigo, necesitamos mirar por un momento a la cruz. Y en Romanos capítulo 5, Pablo da un ejemplo y explica lo siguiente. Él dice, en la versión TLA, él dice, miren, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena esa persona y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona, sí, puede ser que la encontremos, pero que sea una persona realmente buena. Entonces de pronto tú dices, Douglas, bueno, no, a mí me toca dar la vida por este grupo de personas, por alguien, pero no, yo voy a asegurarme de que mi sacrificio valga la pena. Yo no lo voy a dar por alguien que termina siendo alguien malo. Pero dice Pablo, no, pero ¿qué tal si conseguimos sí en verdad a alguien que sí esté dispuesto a morir, un humano, que esté dispuesto a morir por otra persona? Como en el Titanic, ya con la muchacha. No, que ella se suba, ¿se vieron el Titanic? O sea, la muchacha estaba en la tablita y él se quedó ahí congelándose en el agua. Entonces de pronto dice Pablo, bueno, tal vez conseguimos a alguien así,
que sí esté dispuesto a morir, pero seguramente que él va a buscar que sea por una persona buena. Bueno, dice, pero Dios no es así. Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. ¿Usted está conmigo en esta noche? Dios declara inocente del pecado, porque merecemos la muerte espiritual por el pecado. Pero dice, Dios nos declara inocente para no llegar a esa condenación, aunque nosotros no hayamos hecho nada para merecerlo. Porque Dios le toma en cuenta, es nuestra confianza en Él. La fe por la sangre en Cristo. Por la fe en la sangre de Cristo. De creer de que tus pecados, aunque hayan sido elevados y del color que hayan sido, la sangre de Jesús tiene el poder suficiente como para lavarte de las consecuencias de tu mal. Si tú crees eso, alguien que esté a punto de ser ejecutado en la silla eléctrica por una condena de, no sé, 10 condenas perpetuas, cadena perpetua que se dice, tiene la certeza de que si él se arrepintió, él sabe que está bien, van a destruir su cuerpo, pero al salir de allí, la convicción de perdón por el Espíritu Santo entra en él. Porque él sabe de que aunque haya sido el hombre más malvado, la mujer más malvada en esta tierra, si Dios lo lavó con la sangre de Cristo, al salir de ese cuerpo pecador, va para la gloria. Ese va a ser otro que, como el que estaba crucificado al lado de Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios es así. Por la sangre de Cristo derramada en sacrificio para limpiar el pecado de los hombres que se arrepienten. Ya hablamos hace rato acerca de ese tema. Ahora, entonces nosotros podemos decir algo, Luis Manuel. Yo puedo decir que puedo vivir en paz, que estoy en paz para con Dios. ¿Tú sabes lo que significa eso? Estar en paz para con Dios no es que, bueno, ahora Dios me va a permitir flotar en una piscina así con una cocada, una piña colada. Eso no está hablando de ese tipo de paz, eso es relajación. Está hablando es que ahora no le debes nada a Dios. Porque aquel que no tiene a Cristo en el corazón y que se niega a recibir a Cristo para perdonar sus pecados, resulta ser que, como hablábamos allá en el Tigre, lo que está diciendo de otra manera es, no, mira, yo soy lo suficientemente capaz de cargar con mis pecados y aún así pasarte por encima de Dios y todo contaminado y todo voy a entrar en el cielo. Eso es lo que está diciendo cuando alguien se niega a que le laven sus pecados en la sangre de Cristo, que es lo que procede después de que alguien recibe a Jesús y se arrepiente de sus pecados. Yo soy suficientemente capaz de todo esto. Pero cuando alguien ha sido lavado por la sangre de Cristo, no le debes nada a Dios. ¿Cómo así, Nelson? Pero es que yo cuando estaba en el pasado, yo robaba y ¿sabe? Yo golpeaba a mis hijos y llegué a hacer esto y aquello. Lean qué dice ahí en las actas de aquí en el cielo, está en roja, limpiado con la sangre, no hay nada. ¿Y dónde están los pecados de Douglas? Dice el diablo, ¿dónde están los pecados? Porque Douglas era esto y aquello. Abran el libro. Desde que recibió a Cristo para acá, y de para atrás no hay nada. No veo nada, no encuentro. ¿Y quién arrancó esas páginas? Nadie las arrancó, las lavaron con la sangre de Cristo. ¿Entiendes? Estar en paz con Dios es algo que le debemos a Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias por eso. Gracias por eso, Jesús. Alabado sea tu nombre, Cristo. Hay una urgencia en que tú te detengas a pensar y entiendas esta verdad. Que es cierto, Jennifer, que Dios no va a rechazar un corazón arrepentido. Si el hijo pródigo se paró delante del padre, arrepentido y dolido en extremo en su corazón por lo que hizo, y se arrepintió, el padre lo perdonó y hasta ahí quedó la historia. Restituido como hijo, el del hijo pródigo. Tu arrepentimiento te llevará a la reconciliación con Dios. Porque resulta ser que en pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos claros de eso, ¿no? Eso lo hablamos en Romanos hace rato. Y para finalizar, quiero leerles, o no les voy a leer, lean en su casa. En Primera de Reyes, lo que están anotando, que estoy viendo. Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 20 al versículo 29, narra una historia en el que el profeta Elías recibe un mensaje de parte de Dios y le dice, Elías, vaya y dile al rey Acab, entra allá donde está él y dile que a causa de que él pecó contra mí,
ha sido uno de los más malos reyes aquí. Permitió que Jezabel y él mismo llevaran al pueblo a la idolatría, a adorar a Baales, a falsos dioses, a imágenes, a estatuas de palo, de yeso, de cartón. Llevó a mi pueblo a que hiciera eso, a que aprendiera a elevar a sacrificios al mal. Por causa de eso yo lo voy a destruir. No, es que le voy a enviar el mal en su reino. Su mujer se va a caer de cierto sitio y cuando caiga se va a morir y se la van a comer los perros. Es una palabra que así se cumplió. Y tú también vas a morir de cierta manera. ¿Sabes lo que hizo el rey Acab cuando escuchó esa palabra del profeta Elías? Elías se fue y el rey se puso a pensar y a dar vuelta en el reino, ahí en su habitación. Y eso es verdad, porque yo le permití a mi esposa que hiciera esto y yo abandoné a Jehová. Y es verdad, en el templo saqué el altar y metí, profané el lugar de Dios y empecé a hacer esto y le quité el lugar a Dios en mi vida y al pueblo y llevé al pueblo a que pecara. Entonces él se estaba reconociendo allí su pecado y fue movido a arrepentimiento. Y el rey Acab, dice la Biblia, que se quitó su vestido real y se vistió de cilicio y se metió en ayuno y andaba ahí todo encorvado en el reino pidiéndole perdón a Dios y le decía: perdóname, Señor Jehová. ¿Qué sé yo cómo estaba orando acá? Perdóname, me arrepiento de pecado. Si ten misericordia de mi vida, ten misericordia del reino. Y allí estaba acá. Y los soldados y la guardia real, los principales del rey, cuando lo veían, tal vez hubiesen dicho: acá se volvió loco. Miren cómo anda el rey. En vez de estar en el trono vestido con ropas reales de oro, de piedras preciosas, lo que está ahí humillado, parece un pordiosero. ¿En serio es acá o se metió un indigente? No, era acá. Y de pronto el Señor viene y le habla a Elías y le dice: Elías, dime, Señor, ¿ya te diste cuenta? ¿No has visto a Acab cómo anda delante de mí? Escuchen esto. Humillado en arrepentimiento, pidiéndome perdón. Elías, yo sé que te dije hace rato que lo iba a destruir y iba a traer el mal en sus días a causa de su pecado. Elías, pero tú imaginas, Dios está hablando con Elías, pero como Dios es omnipresente, también está mirando acá. Y le dice, mirando a Elías, mira acá al mismo tiempo. Y le dice: Elías, que yo no puedo despreciar eso. Ese hombre no está fingiendo en lo que está diciendo. Ese hombre, le estoy mirando el corazón y está arrepentido. Era como un hijo pródigo. Ese hombre realmente está arrepentido. No, Elías, disculpa, pero te voy a mandar para allá otra vez. Dile acá que lo perdono, que no voy a traer el mal en sus días, sino que lo voy a posponer para tiempo de sus hijos. Y Dios no trajo el mal en tiempo de acá, porque Él se arrepintió. El arrepentimiento te lleva a una reconciliación automática para con Dios. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Busquen ahí para que se graben ese versículo, Hechos 3:19, y con esto terminamos. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿O qué lleva? ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento? Le voy a dar un versículo que a mí me alimentó y dicho, cuando lo leí por primera vez, nunca más se me olvidó. De hecho, Dios no permitió que se me borrara. Porque cuando iba leyendo por ahí, me pausó y me clavó la vista ahí. Yo quería seguir leyendo y hacía así y no me dejaba. Dios me hizo fijar la vista ahí en esa zona. Ay, hermano, si le cuento su testimonio, es hermoso como Dios hace, como Dios obra. Es el trato con sus hijos. Que Dios no es el que yo tengo, el Dios mío, no es el que está crucificado en un madero así, como tienen algunos. Te voy a ponerme aquí en la cama así. El mío se bajó de la cruz, lo bajaron después que murió y el Padre lo resucitó de la tumba. El mío, que es el mismo tuyo, está a la diestra del Padre, coronado de gloria y de toda autoridad y poder. Ese es el Cristo que yo creo. El Dios relacional que te habla. Hechos 3:19. ¿Qué dice? Lean conmigo lo que tienen ahí en la Biblia. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Apréndete ese versículo. Arrepentirte es cuando tú te detienes frente a tu mal y reconoces y sabes que está mal lo que estás haciendo para con Dios. Y no es como el que pide perdón y lo vuelve a hacer, y pide perdón y lo vuelve a hacer, pide perdón y lo vuelve a hacer. Realmente en tu corazón nunca has tomado la decisión de abandonar lo que estás haciendo. Cuando alguien está arrepentido de algo, borra y bloquea el mal en su teléfono. Desinstala lo que tiene que desinstalar en sus redes. Le da la espalda al pecado y le dice: hasta aquí. Por ahí hubo un hombre, que no voy a decir el nombre, se acercó hace poco, hace un tiempo, y nos dijo: yo quiero abandonar el vicio del cigarro. En ese momento, él solo tenía una revelación en su corazón, que sabía que estaba mal para sus pulmones y delante de Dios está mal, pero él creyó que Dios lo puede limpiar de eso. Y nosotros oramos por ese hombre
¿Quién es el que le da la fuerza al hombre para abandonar el pecado? Dios mismo. Cuando Él decidió no hacerlo más, en ese momento hubo una manifestación de arrepentimiento. Convertirte. Arrepentíos y convertíos. El convertirte tiene que ver, y no voy a profundizar en esto, convertirte tiene que ver con una nueva naturaleza. Para que sea ilustrativamente más fácil de comprender, imagínense un gato que se transforma en un elefante. ¿Son iguales? ¿Piensan igual? ¿Se alimentan igual? ¿Caminan igual? ¿Suenan igual? No, no son iguales. Lo mismo sucede en tu espíritu, en tu naturaleza espiritual. Eres un pecador alejado de Dios, merecedor del infierno, como hombre con una naturaleza caída. Pero cuando llegamos a Dios, nos arrepentimos genuinamente, Dios llevará a que nuestro corazón pase por un proceso de convertirnos de las tinieblas, de un ser oscuro, a la luz admirable en Cristo Jesús. A que Dios no nos vea como alejados de Él. Si vas a aplaudir a Cristo, no es mi halo fuerte para Él. Que nos vea ahora como hijos y herederos del reino que Él ha preparado para sus hijos. Póngase de pie, amado. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el corazón de Dios. ¿Ha podido usted llevarse en su recuerdo en esta noche un poco acerca de cómo es el corazón del Padre? No es dispuesto a tolerar tu malcriadez y falta de respeto de decir me arrepiento y no lo haces, que es una mentira, no hay arrepentimiento. Aún así, en su misericordia, Dios tolera hasta que llegue el proceso de arrepentimiento genuino. Y si es que llegas, porque hay muchos que sabiendo y teniendo la revelación de que deben arrepentirse, dicen, mañana lo hago. ¿Por qué? Estoy cansado. Mañana lo hago. ¿Por qué? Tengo 15 años de edad. Estoy en la flor de la juventud. Más adelante me arrepiento. Y resulta ser como el testimonio ese, Jennifer, del libro que leímos de la hermana, ¿cómo que se llama esa hermana? Que dijo Gigi Ávila, Mary Baxter. Una mujer, el Señor la lleva a esta mujer, Jesucristo viene y la visita y le muestra ciertos lugares del infierno. Y había una mujer en el infierno que el Señor Jesús, usted ve si cree en esto o no, pero esto pasó. Y Jesús lleva a esta mujer al infierno y le muestra a ciertas personas. Y cuando ella le preguntaba a Jesús por qué él o ella está aquí, me llamó mucho la atención de una historia que Jesús le dice, esta mujer yo la amé y la amo porque el amor de Dios no se agota. Ella dice, yo veía cuando Jesús lloraba viendo a esta gente condenados en el infierno, porque el amor de Dios no se agotó, ni siquiera para con ellos, pero ya no lo puede sacar. Y el juicio fue establecido en ellos por su pecado. Había una mujer que estaba allí y Dios le dice, yo a ella la amé, la llamé varias veces, no quiso, siempre decía que para después, que para después, que para después. Pero ella dijo que primero se iba a dedicar al negocio, a la empresa, a la familia, a hacer su vida. Pero resulta ser que un día le estaba yendo bien y se fue de viaje, iba a una ciudad con su chofer conduciendo. El chofer se quedó dormido, ella estaba dormida y colisionaron un accidente automovilístico y murió. Murió en sus pecados y ahí está. Entonces tú piensas que tienes control de tu vida, que dices, bueno, hoy me voy a acostar a dormir y mañana voy a despertar. ¿Tú lo sabes? Yo no sé si tendré siquiera una hora más de vida. Por fe la tengo en Cristo, pero tú no lo sabes. El control de nuestras vidas está en manos de Dios. Y es el tiempo y el momento en el que volvamos nuestro corazón en arrepentimiento a Dios. Los que estamos caminando con el Señor, velemos que no caigamos. Pero aquellos que en este momento, no los voy a invitar al frente, le han dado la espalda a Dios, o que ni siquiera de plano se han dado ustedes la oportunidad de conocer al Hijo de Dios, Cristo, que es el que puede llevar tu carga, el que puede traer tiempo de refrigerio de parte de Dios para tu vida. Si alguno está en esa condición, en este momento, yo te invito a que bajes tu mirada. Es más, todo lo vamos a hacer porque no quiero saber quién está en esa condición. Bajen su mirada y cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Y movamos nuestro corazón en arrepentimiento a Dios a causa del pecado. Caminar en tus caminos y en mis caminos nos lleva y nos llevará a la misma callejón sin salida, sin Dios. Jesucristo es tu única alternativa, es tu única salvación. Solo en Él hallarás la plenitud de todo, es Cristo Jesús. Si tú lees la palabra de Dios te vas a dar cuenta que no hay nadie más, no hay otra mujer, otro hombre, nadie que tenga la habilidad o el poder para perdonarte el pecado
y llevarte a Dios y meterte en el camino de la rectitud y sacarte del camino que la mayoría va hacia el infierno, una eternidad sin Dios. Es solo Cristo, nadie más. El Padre perdonó al hijo pródigo porque cuando miró el corazón del hijo, ¿a quién vio? A Cristo. Somos admitidos delante de Dios solamente por Cristo. Así que ahí en tu lugar, pidámosle perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Ahí en tu corazón, si quieres. Dile, Señor, perdóname, porque te he dado la espalda. Perdóname, Señor, porque yo he vuelto mi mirada a mis deseos. Y sé que continuamente me has hablado en la iglesia, en las redes, con mis amigos. Yo sé que Dios te ha hablado, amado. Pero una y otra vez he postergado y no le he dado importancia a tus palabras. Perdóname por burlarme de ti, por creer que podía hacerlo. Pero hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a tu rostro. Hoy me vuelvo a tu rostro, Señor. Perdóname. Sé que realmente no soy digno de ser llamado tu hijo, como este joven dijo en la parábola del hijo pródigo, como Jesús lo dijo. Pero yo sé y tengo fe que la sangre de tu hijo Jesús puede lavar mis pecados. Y dile, perdóname, Señor. Perdóname. Abro las puertas de mi corazón para que Cristo venga y entre en él. Llévame a ser formado a la imagen de tu hijo Jesús. Y te doy gracias porque tu amor ha sido tan inmenso y merecido para mí, pero tan grande que puede cubrir la multitud de mis males. Hoy abro los brazos de mi ser y hoy abro mi corazón, Padre, y recibo tu amor que tú me has dado a través de tu Hijo. Lo recibo por la fe. Dile, lo recibo por la fe. Y puedo creer que mi mal ha sido limpiado y que me puedes ver inocente, aun cuando yo pueda quizás recordar lo que hice. Tú puedes verme inocente porque tu Hijo Jesús me perdonó y me ha limpiado. Padre, hoy oro por tus hijos y por tus hijas en esta noche. Los que estamos aquí, los que en las redes nos están escuchando y nos están viendo. Padre, oro, Señor, porque yo sé que el enemigo, el diablo, es especialista para llevar al corazón del hombre. No lo mereces, es que lo abandonaste. Tal vez muchos de ellos fueron ministras. Tal vez algunos de ellos te sirvieron, Señor, de alguna manera en la iglesia, en la calle, en otro, cualquier lugar. Como músicos, diáconos, como pastores. Algunos fueron maestros, algunos fueron danzores, predicadores de la palabra afuera, en la ciudad. Pero de alguna manera fueron alcanzados por la tentación y cayeron. Y el diablo los señala y le dice, no son merecedores de volver al arrepentimiento. No son merecedores del infierno. Y realmente, Señor, sabemos que es así. No merecemos tu perdón, pero lo hemos alcanzado y lo recibimos por la gracia, por tu gracia. Lo hemos recibido porque nos has amado, no teniendo manera nosotros con qué pagarlos, con qué pagar tu perdón. Jesús se ofreció y lo enviaste a la cruz. Y por la muerte de tu Hijo hemos sido perdonados y redimidos del pecado. Y por la resurrección de tu Hijo Jesús. Tu palabra dice en el libro de Romanos que nos has librado de la condenación futura que viene a este mundo por causa del pecado del hombre. Nuevamente por nuestra fe en tu Hijo Jesús. Ayúdanos a caminar en tu palabra. Avívalos, Señor. Avívalos. Avívalos. Los que no te han conocido, te ruego, Padre, que puedan conocerte. Despierta su espíritu y enciéndelos. Y a los que se han apagado, que la llama pueda encenderse de nuevo. No en emociones, sino realmente que te conozcan, Padre. Estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, los últimos. Y a medida que nos acercamos al regreso, a la venida de tu Hijo Jesús, a buscar a una iglesia santa, sabemos que el enemigo arreciará, pero al mismo tiempo la gracia sigue siendo tan fuerte y más fuerte que el nivel de todo pecado. Padre, arrópalos y que vean el amor con el que los has amado en Cristo. Como decía David, examíname y si ves que está torcido mi camino, enderézame. Vuélveme a Él. Vuélvenos a tu palabra. Hay una urgencia en conocerte, Señor. Porque cuando el hombre te conoce, cuando la mujer te conoce y podemos verte, Señor, viene esa fuerza en nuestro corazón porque sabemos que ahí, al conocerte, wow, que aun cuando estemos todavía en este cuerpo tan débil hacia el pecado, tu poder es tan grande que nos perfecciona día a día por tu palabra. Y permaneciendo delante de tu presencia en oración, nos santificas y nos santificas, de manera que podemos ser aceptados delante de ti, no por lo que hacemos, por lo que ya Cristo hizo.
nos vas llevando a un nivel de perfección a la imagen de tu Hijo Jesús. Hasta aquel día glorioso, Padre, en que seamos presentados delante de tu trono como tus hijos y que toda la creación pueda vernos delante de ti. Entonces te mirarán y te alabarán una vez más. Y nosotros también te alabaremos porque diremos: tú, Jesús, que nos has tomado de las tinieblas y nos hiciste reyes y sacerdotes, nos has adquirido a precio de sangre para ser ahora parte de un pueblo que es de Dios. Nos hiciste y nos llamaste para Dios. Nos redimiste del pecado y nos sacaste del camino hacia donde íbamos, a caer eternamente lejos de ti en el infierno. Oh, tú que estás sentado en el trono, recibe toda la gloria y la honra, porque si no fuera por ti, todos hubiésemos perecido eternamente lejos de nuestro Dios y Padre Adonai. Te damos gloria en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos ha revelado tu corazón. Gracias por tu perdón y por la gracia. Gracias por tu misericordia y por tu disposición actual de perdonar a todo hombre pecador. Porque ya lo has dicho, que no es que tú tengas la promesa por tardanza, sino que tú eres tan bueno y benevolente que esperas que todo hombre proceda al arrepentimiento. Que no se les olvide esta palabra, y esta actitud y esta realidad. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que esta palabra sea escrita en su espíritu, en su mente, en su corazón, y la mediten en esta noche todos los días y la hablen a otro y sea multiplicada. Que no se olviden de tu gran amor. Gloria a tu nombre, Señor. Aplaudimos, Señor, a tu grandeza, por lo bueno que eres, que has sido, y por todo lo que has preparado para nosotros en Cristo Jesús. Amén.